tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es una patología que me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para darles, así como les he dado cardiopatía isquémica, hipertensión, pero no sé. Tal vez la próxima semana, antes de diuréticos, vamos a hablar un poco más. Pero lo cierto es que la insuficiencia cardíaca es una patología que tiene una serie de matices importantes. Si, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, un dolor en la rodilla, tengo pues una gonalgia y probablemente una artritis, ¿no? Pero cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca, estoy hablando generalmente de la consecuencia de otros problemas. ¿Por qué es que un corazón falla? ¿Por qué no puede cumplir el corazón su función? Siempre o casi siempre existe una serie de otros problemas que condicionan a esto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, como conclusión de su cuadro, nos produce una hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, que al principio es concéntrica, luego es excéntrica, y ese corazón crecido en forma irregular empieza a fallar. Entonces, esa es la causa de la insuficiencia cardíaca. O si es que tuvimos un infarto y se murió un pedazo del corazón, eso es la causa de la insuficiencia cardíaca. O si tenemos una válvula que está fallando, que no funciona y que me acumula líquido y que me malogra, me lo sobreestira a la fibra muscular y que al final no puede expulsar toda la sangre que se quede en esa cavidad, esa es la causa de la falla cardíaca. O una arritmia como la fibrilación auricular o como una taquicardia supraventricular o como cualquier otra arritmia que me desequilibre el funcionamiento, la fisiología normal del corazón, esa es la causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, generalmente siempre encontramos una causa. Entonces, cuando yo pongo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es generalmente secundaria a lo que sea. Cardiopatía congénica, cardiopatía hipertensiva, infarto de miocardio, arritmia ventricular, arritmia auricular, lo que sea, pero siempre hay una causa. Existen otras insuficiencias cardíacas que podrían decir, no, pero hay gente que nace con su insuficiencia cardíaca, los días ya lo tienen. No es que nace con insuficiencia cardíaca, lo que ellos nacen con una miocardiopatía dilatada. Y esa es la causa de la insuficiencia. O nace con una cardiopatía congénita grave que me descompensa la hemodinámica del corazón y esa es la causa de la insuficiencia cardíaca. Generalmente, casi siempre, por no decir siempre, hay una causa que produce esto. Y entre las causas que produce, ¿cómo se llama? La insuficiencia cardíaca, pues están las arritmias, ¿no? Y estas arritmias, como por ejemplo una arritmia tan sencilla como la fibrilación auricular, sencilla, entre comillas, si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, no me deja tiempo a que no se nutre el miocardio, el corazón no tiene con qué cumplir su fuerza contráctil y entra en insuficiencia. O están desorganizados los latidos de la fibrilación que no me dejas producir una buena sístole y una buena diástole y entra en insuficiencia. Esas cosas son las que tenemos que ver. Entonces yo ahora voy a compartirles, les voy a compartir mis diapositivas y vamos a hablar ahora de inotrópicos positivos. Los inotrópicos positivos, los inotrópicos positivos son una cantidad de medicamentos
que cuando falla la función más importante del corazón, bueno, o una de las funciones más importantes, que es la contracción del miocardio, del inotropismo, cuando eso falla, necesitamos medicamentos que me mejoren la contracción del corazón. Y al principio, el tratamiento básicamente de la insuficiencia cardíaca ha sido eso, pues todos pensábamos que si el corazón su función es producir la sístole, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, y si eso me falla, lo que hay que es mejorar la contracción. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los estudiosos, los cardiólogos, de que no solamente es eso. Para que haya una buena función del corazón, no solamente se necesita una buena contracción ventricular, se necesita una buena dilatación de las cavidades de capacitancia y también una buena dilatación del ventrículo izquierdo, porque si no se dilata bien el ventrículo izquierdo, no se llena bien, y si yo tengo muy poco volumen de fin de diástole, por más que tenga una excelente contracción, la cantidad de sangre que sale en la fracción de eyección no me va a ser suficiente para suplir las demandas metabólicas de todo el cuerpo. Y estas dos funciones, tanto sistólica como diastólica, tienen una serie de otros factores que intervienen en la fisiología cardíaca, como por ejemplo el sistema neurohumoral, como el sistema renino-angiotensina, aldosterona, o como el sistema simpático o el sistema parasimpático. Existen una serie de otros factores que van a tener que ver con esto, y de allí que para hablar de insuficiencia cardíaca hablamos de la precarga, el inotropismo, la contractilidad miocárdica y la poscarga. Si se afecta la poscarga o la precarga, hay que mejorar eso y no necesariamente la contractilidad del corazón. Entonces es bastante complicado, pero una parte de estas insuficiencias cardíacas son pues por falla contráctil del ventrículo izquierdo. Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Como ustedes no hemos hecho todavía inotrópicos positivos, ¿no es cierto? O ya hicimos. Chicos, ¿me escuchan? Ya hicimos, doctor. ¿Hicimos? ¿En clase teórica hicimos, no? No, en prácticas. En prácticas. Esa es, como les decía a ustedes, esa es la idea de hacer las prácticas para que ustedes profundicen una serie de cosas, y cuando yo les dé estas clases solamente marquemos algunos aspectos que son relevantes y que no se encuentran en los libros, ¿no? Porque es generalmente lo que la experiencia nos los dicta. Pero no es lo mismo que yo les dé inotrópicos positivos si ustedes por primera vez lo escuchan, a que cuando ya saben bien del tema, porque la mayoría ha desmenuzado bien para sus prácticas. ¿Ok? Una parte importante de los inotrópicos es un grupo de medicamentos que se utilizan en la farmacopea cardiológica desde hace muchísimos años, desde hace siglos. Y les comentaba también a sus compañeros de que esto no se descubrió como un medicamento que iba a mejorar la contracción ventricular, porque desde afuera, ¿cómo sabemos si está mejorando la contracción ventricular? Lo que pasó es que algunos animales estaban pastando y estos animales estaban edematizados y no sabían no sabían de qué se trataban, y comiendo unas plantas que era la Digitalis purpurea, esta planta, al comer los animales, se empezaban a deshinchar. Entonces se empezó a utilizar esta droga como diuréticos. Y no sabíamos, o no se sabía, por qué mejoraba la diuresis. Entonces pensaron que eran pues diuréticos, y se usó durante muchísimo tiempo como diurético. Pero luego se va descubriendo que no es que actúan mejorando la producción de orina y la excreción de orina. Lo que mejora es la contracción del ventrículo izquierdo, mejorando el gasto cardíaco, y eso va a mejorar la diuresis
y eso va a disminuir los edemas. Sin embargo, los diuréticos es parte fundamental también de la función cardíaca, de la función sistólica del corazón y también de la función de la precarga que tiene que ver con el tono vascular y la volemia en la vasculatura venosa. Entonces, esto me hace recordar que la mayoría de personas que no son cardiólogos hacen diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando ven edemas. Tanto así que en emergencia, cuando ven un edema, esto es insuficiencia cardíaca, llamen al cardiólogo. Y de repente no lo es. De repente es un edema por trombosis venosa, de repente es un edema por insuficiencia renal, de repente es un edema por un problema de tiroides. Pero todo el mundo piensa que puede ser insuficiencia cardíaca. Y para eso nosotros tenemos que hacer una serie de procedimientos para ver si es o no la falla cardíaca. Lo cierto es que los digitálicos, los glucósidos cardíacos, pues han sido un arma fundamental de tratamiento y no solo para la insuficiencia cardíaca. Se utilizaba, les decía, como diuréticos, luego se entendió que era por contracción ventricular, entonces había insuficiencia cardíaca, se usaba digital, y luego se entendió que la digital podía producir enlentecimiento del corazón, o sea, un cronotropismo negativo, entonces también se utilizó para esto, y luego se entendió que cuando habían arritmias o taquiarritmias, al usar la digital, básicamente de forma parenteral, esto cambiaba en el momento, inmediatamente, entonces también se utilizó como antiarrítmicos y se sigue usando en muchos casos hasta ahora. El problema de los digitálicos es que el rango terapéutico que se tiene es bastante corto. Un poquito más y se intoxica, un poquito menos y no hace efecto. Entonces es una tremenda dificultad. Y se ha utilizado tanto tiempo la digital que se han creado métodos para medir cuánto de digital se tiene dentro de la sangre y saber cuánto más o menos está en intoxicación o no. Por un lado, y por otro lado, se ha hecho diagnóstico con electrocardiografía cuándo se tiene intoxicación, si tiene cubeta digital o no, si tiene arritmia ventricular, si tiene bigeminismo, y entonces es intoxicación. Y se ha hecho cuadros de síntomas de intoxicación digitálica, porque no es una intoxicación simple y banal. Esta intoxicación lleva a la muerte. Tanto así que en un balance de muchos años de tratamiento con digitálicos, se había demostrado que la mortalidad no mejoraba con el uso de la digital. Si yo utilizo un medicamento que aparentemente me mejora la insuficiencia cardíaca, lo que yo estoy buscando es que me mejore la calidad de vida, o sea, que me evite los síntomas de la enfermedad y que me disminuya mortalidad. Pero esto no disminuía mortalidad. Es más, había aumentado la mortalidad. Entonces, caramba, un ratito, ¿no? ¿Para qué yo utilizo esto si la gente en vez de dañarse se va a morir más, ¿no? Entonces ahí se ha empezado a cuestionar lo digital. Y ahora el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya no está basada básicamente en digital. Entonces, si esto tiene otros componentes, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina, es la IECA, ¿no? Y si esto tiene implicancia en el sistema simpático, le daré bloqueadores simpáticos, ¿no? Y eso les decía en una clase, no sé si a ustedes o a otro grupo, cómo sustento el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con un beta bloqueador si eso es un inotrópico negativo, si estoy tratando una insuficiencia cardíaca. Es que estoy suprimiendo el sistema simpático y estoy disminuyendo la frecuencia cardíaca y estoy disminuyendo también el inotropismo. Cuando yo disminuyo el inotropismo en un paciente que su fracción de eyección era limítrofe o ligeramente todavía dentro de lo normal,
Entonces, eso me es positivo porque eso me disminuye el consumo de oxígeno, me disminuye la precarga, me disminuye la poscarga y eso me mejora la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y les decía, este grupo de medicamentos por los beta-bloqueadores son los únicos medicamentos que han demostrado mejorar la morbilidad y la mortalidad, por lo menos en los pacientes isquémicos, que es una causa fundamental de insuficiencia cardíaca. Entonces, estos medicamentos también se llaman digitálicos. Su principio activo más importante, digamos, el más representativo de esta línea de medicamentos es la digoxina. Y la digoxina junto con el anatócido C, los dos derivan de la digitalis, pero no de la purpúrea, sino de la lanata, digitalis lanata. Entonces, vamos a describirlos dentro de poquito a los dos, porque son los dos únicos que se utilizan en el Perú todavía. Y cuando yo me formaba como médico, la droga por excelencia cardiológica era la digital. Ya no. O sea, así como ha pasado la digital, así como estoy pasando de moda yo, también ha pasado de moda la digital y ahora se utilizan otro tipo de medicamentos. Estas son sustancias orgánicas formadas de una o más moléculas de monosacáridos. Esto hace que, como no tienen monosacáridos, pero son no azucarados, se llaman agliconas. Se extrae, les decía, de estos dos que usamos nosotros, de la digitalis lanata. Existen otros como la digitoxina y la ovaína que venían de la digitalis purpúrea, pero que ya no se usan, ya no están en el mercado o en el arsenal de las drogas que usamos para el tratamiento de las enfermedades cardíacas. También se encuentra en el veneno de algunos sapos, ¿no? Además de estas plantas. Voy a agrandar un poco más la pantalla a ver si necesito el otro. Son medicamentos que tienen la capacidad de aumentar el trabajo del miocardio mediante el aumento de la intensidad de interacción entre los filamentos de la actina y la miosina, que son los filamentos que se van a sobreponer para realizar la contracción en el músculo cardíaco o en el sarcómero cardíaco. Su resultado es un efecto inotrópico positivo y cuando actúa en el nodo sinusal o en el nodo ventricular, su efecto es el cronotrópico negativo. Lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. ¿Cómo actúa directamente? Ya todos saben, ¿no? Muy de la bomba de sodio y potasio, ATPasa. Eso hace que no salga de la célula sodio durante la diástole, lo que condiciona un aumento del calcio, y eso va a alterar la unión actina-miosina en el sarcómero, produciendo una mayor fuerza de contracción, lo que mejora el inotropismo. Los glucósidos cardíacos también poseen un efecto parasimpático mimético, donde interviene el neumogástrico, el nervio vago, como muchos de nosotros. Digo vagos. Y disminuye el tono simpático también. Produce la inhibición del módulo sinusal y el retraso de conducción a través del módulo ventricular, que esos son sus efectos antiarrítmicos, que todavía en algunas oportunidades se usan, pero ya no como se usaba antes. Las drogas que han sido, algunos que hay en uso, que son de la orden de los digitálicos, tenemos la digoxina, el anatócido C, que son los únicos dos que usamos en el Perú, la digitoxina y la ovaína, que no se usa. La digoxina, entonces. La digoxina es un glucósido digitálico obtenido a partir, les decía, de la digitalis lanata, igual que el anatócido C, y tiene un efecto inotrópico positivo, modifica ciertas propiedades electrofisiológicas cardíacas.
Es decir, es el prototipo de este grupo de medicamentos, aumenta la contractilidad del corazón, lo que corrige el desequilibrio relacionado con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Disminuye la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, disminuye la velocidad de disparo del nodo sinusal y también actúa a nivel de la actividad eléctrica del corazón. Al disminuir la velocidad de conducción, prolonga el periodo refractario de calcio o en pacientes con insuficiencia renal, que no se puede eliminar la dioxina y sigue dando vueltas en el organismo. Entonces ustedes van a ver que las dosis que se indican cada 12 horas, cada 8 horas, y no es necesario. No es necesario. Ustedes pueden indicar cada 24 horas, porque a las 24 horas todavía tienen la mitad de la concentración de la droga dentro del organismo, está circulando. Sí, pero de repente no, se puede utilizar así. Metabolismo hepático en 75% y se elimina por vía renal. Esa eliminación es fundamental también para entender por qué los pacientes que tienen compromiso de esta función es que se intoxican más rápidamente. ¿En qué se indica insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Cuando falla la bomba, el ventrículo izquierdo, cuando falla la contracción, no puede sacar pues toda la cantidad que se había llenado al final de la diástole. Entonces la contracción es más débil, saca un poco de sangre y se queda una cantidad de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, en la próxima diástole, la sangre que iba a entrar desde la aurícula de izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ya no entra. Entonces se queda en la aurícula izquierda. Y como se queda allá atrás, en la próxima vez que va a recibir sangre, ya se va a dilatar la aurícula izquierda, y como la válvula mitral es una tremenda, muy buena válvula, no deja pasar más sangre. Entonces la sangre se va hacia atrás e inmediatamente me va a congestionar los pulmones. Y lo primero que me va a referir el paciente es dificultad respiratoria. Porque el pulmón no puede realizar bien su hematosis porque está congestionada de sangre, está encharcado. Entonces, eso se va a ir hacia atrás y luego me va a comprometer los pulmones, luego el ventrículo derecho y luego la aurícula derecha y luego me va a producir edemas, comprometiéndome todo el sistema venoso periférico. Entonces, eso es el mecanismo retrógrado de la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que cuando se congestiona todo, hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. Allí me va a producir un buen efecto la digital.
solamente que tengo que tener cuidado con las dosis, saber en qué edad le indico cuánto de medicamento y en qué pacientes con ciertas complicaciones le debo disminuir la dosis. Se indica también en taquiarritmia supraventricular. ¿De qué hablamos en taquiarritmias supraventriculares? Esto es chino. Y para que no estén sin entender, porque muchas veces leen y repiten como loritos sin saber de qué se trata. Las taquiarritmias son un grupo de arritmias que tienen taquicardia, como la taquicardia supraventricular, como la taquicardia por fibrilación auricular, o como la taquicardia por útero auricular, o por la taquicardia auricular. Todo ese grupo de taquicardias que están por encima de que se originan por encima de los ventrículos, o sea, en el nodo auriculoventricular, en cualquier parte de las aurículas, eso se llama supraventriculares. A todas esas taquiarritmias se pueden tratar con digital. Y nos puede dar un buen resultado. Pero si lo van a usar, solamente utilícenlo en forma aguda. No lo dejen en forma crónica porque pueden hacer intoxicación. Se manejan en algunos casos así, pero hay que tener mucho más cuidado. La fibrilación auricular, como ustedes ven, acá en este cuadrito, me ayuda para demostrarles de que el complejo de la actividad eléctrica del corazón empieza en la onda P, que es esta, sigue un espacito que se llama PR, luego viene el QRS y luego viene el segmento ST y la onda P, ¿no? Eso es lo que vemos en el electrocardiograma. Pero, ¿qué me marca si yo tengo actividad de las aurículas normal? Si yo tengo actividad normal de las aurículas y mi latido empezó el modo sinusal, voy a tener esta ondita que se llama onda P. Lo primero. Y luego viene el QRS, que es la actividad ventricular, y luego viene la repolarización ventricular, y luego otra vez la onda P y el otro QRS. Y va a ser rítmico y con todo esto. Si yo veo en un electrocardiograma que no hay onda P y que la distancia de un RR es diferente de la otra RR, o sea que hay una arritmia, probablemente sea fibrilación auricular. Digo probablemente porque podría haber un caso, uno que otro por ahí, pero la mayoría van a ser fibrilación auricular. Ya vamos a tener tiempo de explicarles un poco más sobre esto. La dosis. La dosis de inicio de la dioxina es de 0,25 a 1 miligramo, las pastillas vienen de 0,25 y la dosis de mantenimiento es de 0,25 a 0,5. Esto, jóvenes, hay que manejarlo con muchísimo cuidado, más si el paciente tiene más de 60 años y ya tiene compromiso de la función renal. A partir de los 40, 50 años, la función renal va disminuyendo un punto, si la función renal es el 100%, va disminuyendo un punto por año. O sea, cada año que pasa perdemos un punto de función renal. Entonces, los pacientes que tienen más de 60 años ya tienen un déficit importante en la función renal. Entonces, a esos pacientes no les puedes dar una dosis completa. Le tienes que considerar ya que tiene un 20% o más del 20% de función renal disminuida. Tienes que disminuir la dosis. Entonces, no se da hasta 1 miligramo generalmente. Se le da 0,25 o menos, y la dosis de mantenimiento es generalmente 0,25 o menos, no más. Pero esto es lo que dice la teoría, y en algunos casos, cuando son supergigantes como los gringos, de repente, pero nosotros es un poco diferente, ¿no? Se presentan tabletas de 0,125, de 0,25 y 0,5. Las más comunes son estas que tenemos en el mercado y que en el Ministerio de Salud y también en el Seguro Social. Y como les decía, hay algunas ampollas de dioxina, pero que en el Perú no hay. ¿Qué reacciones adversas nos presentan? Paradójicamente, nosotros que utilizamos la dioxina para tratar arritmias, tiene un efecto arritmogénico.
produce arritmias, produce trastornos en el ritmo, puede producir hipotensión, taquicardia, vasodilatación. Puede producir una arritmia que se llama ritmos de escape de la unión auriculoventricular. Puede producir taquicardia ventricular, puede producir fibrilación ventricular, taquicardia y fibrilación ventricular, que esto es sumamente grave, que probablemente produzcan. La fibrilación ventricular es un paro cardíaco. O sea, si no sale de eso, se muere. Prácticamente el paciente ya está en paro, prácticamente está muerto. Si no se desfibrila, si no se hace resucitación eléctrica o de otro tipo ya está muerto. Es importantísimo. Puede producir también bloqueo audioventricular. Por estas cosas y por otras, hay que tener cuidado con el uso de los digitales. Y es por eso que ya no se usa mucho. Esas son las razones que la bendita digoxina que ha salvado tantas vidas, ahora las miramos un poco de reojo. Puede producir dolor de cabeza, confusión, desorientación, somnolencia, visión borrosa, escotomas, halos alrededor de la retina, unos círculos en la visión, va a producir cambios en la percepción del color, se ve una visión amarillenta. Estos generalmente son síntomas de intoxicación. Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, dolor abdominal, que son lo que produce como reacciones adversas. Estos generalmente son clásicos de la intoxicación, así también como los ritmos de la escape de la unión o la taquicardia ventricular generalmente son por intoxicación. Al intoxicarse, existen algunos signos electrocardiográficos, como el que vemos acá en esta es la onda P. Acá tenemos el segmento PR, y desde aquí acá es el intervalo PR, que es otra cosa. Y luego viene el QRS. Esto representa la despolarización de las aurículas. Y esto representa la despolarización de los. Y luego viene la repolarización ventricular, y allí hay una alteración, y el segmento ST se hace infradesnivelado y cóncavo, como si fuera una cucharita, una cubeta, y se llama cubeta digital. Cuando se ve eso, y también los extracitores ventriculares, que son sinónimo de intoxicación digital. Cuando se ven estos signos electrocardiográficos, hay que suspender el tratamiento con digital. Se puede medir, les decía, los niveles séricos y observar en forma más continua, con más cuidado al paciente, porque puede ser una fibrilación ventricular y chaupas, ¿no? Se muere. Ojo que la fibrilación ventricular es prácticamente sinónimo de muerte. En la intoxicación aguda se utiliza anticuerpos contra digoxina. Es una gran cosa, que no utilizamos mucho ya porque no usamos mucha digoxina. Aumenta el riesgo en el caso de hipopotasemia, les decía, cuando hay hipocalcemia, y también cuando se usan algunos medicamentos que son antagonistas de los canales del calcio. La quinitina aumenta los niveles plasmáticos de digoxina porque desplaza la digoxina donde se unan a los tejidos, por eso aumenta el riesgo de toxicidad digital. No se debe utilizar en fibrilación ventricular porque se mueren, se lo matan. En bloqueo auriculoventricular. ¿Qué es un bloqueo auriculoventricular? Toma un poquito más de tiempo, pero por ejemplo, acá tienen un QRS, acá adelante está la onda P, esta es la onda T, acá tienen una onda P y ya no hay QRS. Porque hay un bloqueo. También no se debe usar en un síndrome de preexcitación. Les voy a explicar cómo más o menos se produce, que se llama síndrome de Wall-Parkinson-White, porque podría agravar la situación. Está contraindicado cuando hay hipersensibilización a los digitálicos. Se usa con mucho cuidado en las embarazadas y no está contraindicada la lactancia materna, pero se excreta la digital por ahí, hay que tener cuidado. Más si se puede producir intoxicación.
Eso es unas cuantas palabras sobre la digital y más o menos es lo mismo respecto a la natóxido, así que vamos a hacer una pasada rápida sobre esto. ¿Okay? Lo mismo inhibe la bomba ATPasa, la membrana de sodio y potasio dependiente. Esto respecto a la parte de entropismo. Y potencia el tono vagal para disminuir la frecuencia cardíaca y disminuye la velocidad de conducción del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Estas son las propiedades que utilizamos para utilizarlos como antiarrítmicos. Y eso es lo único que quiero que me digan ahora en su práctica, los que van a hablar digital. Solo esto, lo demás ya no me interesa. Esto. ¿Ya? Es un cardiotónico digitálico, es inotrópico positivo, aumenta la contractilidad miocárdica, prolonga el periodo refractario del nodo auriculoventricular, esto es antiarrítmico, disminuye la excitabilidad y velocidad de conducción, aumenta el tono vagal, esto es antiarrítmico. La farmacocinética, la administración se hace por vía intravenosa, básicamente, en algunas ocasiones no se puede conseguir veno y se puede utilizar por vía intramuscular, pero es mucho más difícil de manejar. Su vía de indicación precisa es la intravenosa. Desde luego se une a las proteínas plasmáticas hasta un 25%, tiene una vida media de 3 a 48 horas, pero ¿por qué hay tanta variación? Porque si yo utilizo una primera inyección, su efecto no va a ser pues tan duradero, pero eso se va acumulando. Si utilizo más y más y más la natóxido C por vía parenteral, se me puede durar hasta 48 horas. El metabolismo es hepático y también se metaboliza en el tracto gastrointestinal. Se elimina por vía del riñón. La dosis debe ser cuidadosamente ajustada por vía muscular y intravenosa. Hay una dosis de ataque y hay una dosis de mantenimiento diario. La dosis de ataque es de 0.6 a 1.2 miligramos y la de mantenimiento 0.4 miligramos. Acá yo quiero hacer un pequeño apartadito entre nosotros. Hay algunos pacientes que tenemos necesidad de utilizar vía parenteral porque están inconscientes, están en coma y no podemos utilizar la vía. Pero para eso hay algunos truquitos, ¿no? Como una sonda nasogástrica y de paso el medicamento diluido de la dioxina llega al estómago para no utilizar la vía parenteral. Sin embargo, nosotros generalmente utilizamos para iniciar la dosis de digitálicos, utilizamos el anatócido C y luego continuamos ya por vía oral con dioxina. Y si el paciente está inconsciente y no come con una sondita, arreglamos el problema, porque se manejan mejor las intoxicaciones por dioxina que por la natócido C. Las inyecciones deben administrarse muy lentamente y más o menos en 5 minutos. Ya vimos de la digitalización rápida, ¿no? De 6 a 1.2 y el mantenimiento de 0.4. ¿no? Hablamos de las indicaciones igual que en la digital, arritmia cardíaca, fibrilación y aleteo auricular. Acá dice auriocular. Ustedes entenderán. Es error de dedo. La taquicardia disrítmica también es indicación de estos glucósidos cardíacos, el aleteo auricular y fibrilación, la taquicardia paroxística supraventricular asociada con insuficiencia cardíaca. Cuando hay esta fibrilación o taquicardia asociada con insuficiencia cardíaca, es una de las mejores indicaciones, porque me mejora la contractilidad del miocardio, me mejora la frecuencia cardíaca y además me disminuye la arritmia, me va a hacer tratamiento de la arritmia, que es la fibrilación, y me mejora la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya no se utiliza como se utilizaba antes. Antes veíamos una taquicardia con insuficiencia cardíaca y digital. Era la indicación por excelencia. Eso está cambiando y ha cambiado bastante ya. Todas las formas y grados de insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca latente y en pacientes preoperatorios.
Su presentación es en ampollas de 0,4 en 2 mililitros. Puede producir dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa, erupciones cutáneas. No hay que dar en embarazadas. Se puede dar lactancia materna con esto. Vamos a pasar a un segundo grupo que son los agonistas de los adrenoreceptores beta. Y aquí hay muchas drogas como la adrenalina, la noradrenalina, que tienen efecto inotrópico positivo, pero que no se usa como tal porque tiene otros efectos que en vez de ayudarnos en insuficiencia cardíaca nos pueden empeorar. Entonces, estos efectos ejercen un efecto importante, inotrópico positivo. Esa es la diferencia de los digitálicos. Lo bueno de lo digital era que aumentaba el inotropismo, pero disminuía la frecuencia cardíaca. No, esto lo aumenta. Y si tenemos una insuficiencia cardíaca que es demandante de oxígeno, como la cardiopatía isquémica, pues esto puede agravar, puede matar a la persona. Los más utilizados de este grupo son la dopamina y la robutamina, y la dopamina es una droga biológica, digamos, una biógena, que se desempeña como neurotransmisor en el sistema nervioso simpático, también periférico, y se sintetiza de manera importante en el sistema nervioso central. Pero lo que nos interesa a nosotros es que es un potente inotrópico no digital. Como neurotransmisor central es precursor metabólico inmediato de la noradrenalina y adrenalina. Tiene por eso casi las mismas acciones. Estimula la dopamina, la contracción miocárdica, al actuar de manera directa sobre los receptores adrenérgicos beta 1. Promueve la liberación de adrenalciclasa. Esta enzima cataliza el paso de ATP a AMP cíclico, que promueve la entrada de calcio. Es un agonista directo de los receptores de dopamina, de 1 y de 2. También produce estimulación de los beta de los receptores alfa 1. La farmacodinámica, la farmacodinamia, sus efectos fisiológicos de la dopamina son dosis dependientes. Y esto lo vamos a ver en un cuadrito más adelante, que es más importante, pero a una dosis baja, estimula el riñón, a una dosis mayor, estimula el corazón, y a una dosis aún más alta todavía, lo que nos produce es una vasoconstricción, con aumento de la resistencia muscular periférica, aumento de la presión, y este es el uso que más se da a la dopamina para mejorar la presión arterial. Sin embargo, eso ha sido cambiado últimamente, y aquí lo que se está usando son los otros inotrópicos positivos, que no los usamos como tal para eso, es la noradrenalina. La farmacocinética se administra por vía intravenosa y en infusión continua. ¿Por qué? Porque tiene una vida media tan cortita de 1 a 2 minutos, que no lo voy a poner de cada 2 minutos una inyección, ¿no? Entonces lo voy a hacer botear en infusión y va actuando permanentemente. Se distribuye en todo el cuerpo. Los efectos cardiovasculares se ven al toque a los 6 minutos, en cambio los efectos renales alrededor de 30 minutos. Su metabolismo se hace por una enzima monoaminoxidasa que está presente en el hígado, riñón, plasma y gastrointestinal. Y se elimina como metabolitos inactivos por vía renal. Se indica insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, se utiliza en insuficiencia cardíaca congestiva refractaria al tratamiento con diuréticos de digoxina, pero más cuando hay una hipotensión arterial. Es decir, cuando hay un desequilibrio hemodinámico causado por un infarto agudo del miocardio, y cuando hay una complicación de la función del corazón en shock séptico o shock cardiogénico. Y estas son las dosis de las que decía. La dosis dopa, o diurética, o renal, es cuando se utiliza de 3 a 5 microgramos y estimula los receptores renales de 1, produciendo una vasodilatación renal con un aumento de flujo renal glomerular, excreción de sodio y diuresis y producción de orina, ¿no? Esto es 3 a 5 microgramos por kilo por minuto. Lo mismo es en la dosis beta o dosis inotrópica, se utiliza de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto y es que estimula los receptores adrenérgicos beta 1
produciendo un aumento del gasto cardíaco. En cambio, la dosis alta se utiliza más de 10 microgramos y estimula los receptores adrenérgicos alfa. Esto aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial y produce vasoconstricción en el riñón, en los vasos renales. Esto es la dosis dependiente. Entonces, esta droga, con una sola infusión, si yo tengo un paciente que tiene complicación renal, puedo usarlo. Complicación cardíaca, además, también. Y si tiene hipotensión, también. O sea, con la misma droga, con solamente yo bajar o subir el goteo de acuerdo a la dosis que quiera utilizar en microgramos por kilogramo peso. Miren, en ampolla de 5 a 10 mililitros contiene 200 miligramos y les decía es por infusión continua, que se puede diluir en un suerito, una dextrosita al 5%, y eso se va a pasar por infusión. Reacciones adversas es dolor de cabeza, taquicardia, arritmias, hipertensión. Esto es importante. La dopamina produce taquicardia, arritmias, hipertensión. Y esto hace que yo no pueda utilizar en un paciente con insuficiencia cardíaca, más si es demandante de oxígeno, náuseas, vómitos. Las contraindicaciones, hipersensibilidad, el feocromostoma, las taquiarritmias, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Las contraindicaciones aquí, fibrilación auricular, es un poco complicado porque no puedo utilizar en una arritmia que me está produciendo taquicardia. Si le voy a poner, me va a aumentar más la taquicardia, más arritmia. No se debe utilizar en el embarazo, al menos de que sea ultramente necesario, y se utiliza con precaución en la lactancia. Esta droga, la dobutamina sí es un medicamento que aún se usa y nos salva muchísimas veces en el tratamiento de insuficiencia cardíaca posinfarto o cuando tiene una insuficiencia cardíaca, cuando hay compromiso, o hay concurso de sustancias como el factor de necrosis tumoral u otras que se producen en shock séptico, en otro tipo de shock. Entonces acá la dobutamina es realmente salvadora. Pero es un medicamento que se utiliza siempre en insuficiencia cardíaca aguda y que actualmente se utiliza. Ha sido reemplazada en algunas ocasiones por otro medicamento que vamos a ver después. Pero este es un medicamento que se utiliza en las UCIs coronarias, en las UCIs generales, en cardiología. Esta dobutamina tiene una forma dextro que tiene un potente efecto agonista beta 1 y beta 2 y un agente bloqueante competitivo de los receptores. Pero además tiene una forma levo, o sea, izquierda, que es un agonista selectivo y potente de los receptores alfa. El efecto global de la dobutamina se debe a la unión de ambos isómeros a los receptores. Esta no es una amina que se produce en el cuerpo como la adrenalina, o la dopamina. Esta es una amina simpático-mimética sintética que estimula los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y alfa, con mayor efecto sobre los receptores adrenérgicos beta 1. Esto va a producir un aumento de la contractilidad del corazón, del miocardio, y eso va a aumentar de todas maneras el gasto. Es un agonista de los receptores beta 1, adrenérgicos, estimulante beta 2 y alfa 1, aunque menor, pero sí, sus efectos sobre el receptor beta 1 adrenérgico son los predominantes. Aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el volumen sistólico, tiene un efecto cronotrópico moderado y aumenta el gasto cardíaco. La dobutamina puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero no como la dopamina, no como la noradrenalina. Por eso es mucho más fuerte. Los efectos hemodinámicos producen una disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que se conoce como postcarga,
y de la presión de llenado ventricular, que se conoce como precarga. Entonces, como se disminuye eso y me aumenta además la contractilidad, me disminuye poscarga, me aumenta la contractilidad y me disminuye precarga, pues atacando por todos lados la insuficiencia cardíaca y por eso me aguanta. El aumento de la contractilidad miocárdica aumenta el flujo sanguíneo coronario y eso me va a mejorar el consumo de oxígeno del miocárdio. A diferencia de la dopamina, la dobutamina no afecta a receptores dopaminérgicos ni da lugar a liberación de norepinefrina, que es un tremendo vasoconstrictor. Eso que normalmente se producía en las terminaciones de muchas simpáticas. Aumenta la producción de orina, sin embargo, esto es secundario al gasto cardíaco, no a un efecto renal. Desde el punto de vista fisiológico, la dopamina puede facilitar la formación auriculoventricular, particularmente en pacientes con fibrilación auricular concomitante. La dopamina sí aumentaba la diuresis, ¿no? La dobutamina no aumenta, pero no por efecto en el riñón, sino por aumento de la eficiencia del corazón. La farmacocinética, y cuando tengo tiempo, se administra por infusión intravenosa, su inicio de acción es a los 2 minutos, su concentración pico es a los 10 minutos, su vida media es 2 minutos, es cortísimo, por eso hay que usar en infusión siempre. El metabolismo es hepático y eliminación es renal. La indicación básicamente en insuficiencia cardíaca, cuando hay bradicardia también, cuando hay bloqueo cardíaco también, y cuando se necesita apoyo inotrópico después de un infarto. La dosis usual es de 2.5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Eso es por infusión. En ampolla de 250 miligramos en 20 mililitros, que hay que mezclarlo con una dextrosita o con fluoruro de sodio y se pasa en infusión. Las reacciones adversas, estas historias, no puede producir arritmia ventricular, no puede producir arritmias supraventriculares, aumenta la frecuencia cardíaca, más o menos 30 latidos por minuto, aumenta la presión, a más o menos hasta 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto no solamente me puede aumentar la presión arterial, en algunos casos, con pacientes con comorbilidades, me puede producir hipotensión. Me puede producir cefalea, broncoespasmo, disneas, náuseas, exantema, dolor torácico. Y puede producir una urgencia urinaria a dosis altas de perfusión, fiebre, plebitis en sitio de la inyección, etc. No se debe indicar en febocromocitoma cuando hay un infarto inmediatamente en ese momento. Hay que esperar que se estabilice para que se manifieste bien insuficiencia cardíaca para yo utilizar la dobutamina. No se debe utilizar en taquiarritmias, en estenosis aórtica hipertrófica, ni en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva con estenosis aórtica grave, y también en hipotensión grave. No se debe indicar tampoco cuando hay hipersensibilidad, no en el embarazo, hay que evaluar el riesgo-beneficio, y si se requiere tratamiento, interrumpir la lactancia mientras se ve el tratamiento. Esos son los adrenérgicos. Y estoy corriendo un poco, chicos, porque tengo poco tiempo, pero además todos estos temas los hemos visto en las prácticas, y por eso ya ustedes, con todo el conocimiento que tienen, me están entendiendo bien, y solamente estamos dando algunos toquecitos. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que también se conocen con el nombre de bipiridinas, actúan en la AMP cíclico, que es un segundo mensajero que participa en la regulación de la fuerza de la contracción miocárdica. Para la degradación del AMP cíclico participan varias enzimas llamadas fosfodiesterasas. Aquí actúan este grupo de medicamentos. La más importante es la fosfodiesterasa tipo 3, que se encuentra en el miocardio y en el músculo lisovascular.
Los inhibidores de la fosfodiesterasa o las mipimidinas se han clasificado en ambrinona, milrinona y besnarinona. Sin embargo, ya no se utilizan, ya no se están utilizando. Esto tiene un efecto más bien en la hipertensión pulmonar y junto con otras drogas como el sildenafil se utilizan en esas patologías. No vamos a hablar de la ambrinona ni de la milrinona que lo hemos visto, porque no se utilizan ya. Lo que quiero es presentarles otro tipo de medicamentos que sí se utiliza, que actualmente lo van a encontrar en todas las UCIs, que son un grupo de medicamentos que son los sensibilizadores al calcio. Dentro de ellos, el más importante es el levosimendan. El levosimendan, en este momento, sin que se tenga una aprobación por la FDA, se utiliza en todas las UCIs del Perú, generalmente. Porque tiene sus indicaciones precisas, es un muy buen medicamento. Se denomina sensibilizadores al calcio, y cuyo principal exponente pues, es el levosimendan, ¿no? Es un calcio sensibilizante de los miofilamentos cardíacos que produce un aumento de la contractilidad, un efecto inotrópico positivo. Tiene una acción adicional en los canales de potasio sensibles al ATP, en el músculo vascular, y eso puede producir vasodilatación. A ese tipo de fármacos que tienen esas dos acciones se llama acción dual inotrópica positiva y vasodilatadora, que se unen los dos es inodilatadores, inodinotrópicos y además dilatadores de vasos. Es activo en la forma racémica, derivado del tipo de las piridacinodinuclilo, es el isómero del cimendan. Los inodilatadores, como el levosimendan, mejoran el estado hemodinámico en insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, por eso se sigue utilizando en pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos. Solo se debe utilizar como tratamiento añadido en situaciones de tratamiento convencional, diuréticos, dietas, itálicos, vamos a solucionar el problema. Y necesitamos un aporte inotrópico urgente. Ahí solamente utilizamos, no lo pueden utilizar como se utiliza el hospital en pastillitas y en forma crónica. El mecanismo de acción potencia la sensibilidad al calcio, de las proteínas contráctiles, lactina, la miosina, mediante la unión a la troponina C cardíaca por un mecanismo de calcio dependiente. Aumenta la fuerza de contracción, pero sin afectar la relajación ventricular, que es fundamental. Abre los canales de potasio, que son sensibles al ATP en el músculo vascular. Todo esto provoca la vasodilatación de los vasos arteriales de resistencia vascular periférica o sistémica y también en la vasculatura coronaria, así como en las venas sistémicas o en los vasos vasculares de capacitantes. La farmacodinamia potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles mediante la unión de troponina C cardíaca por un mecanismo dependiente de calcio, aumenta la fuerza de contracción, pero sin afectar a la relajación. Abre los canales de potasio y propicia vasodilatación arterial, tanto a nivel sistémico como coronario, y si en insuficiencia cardíaca por las acciones inotrópicas positivas y vasodilatadoras, produce un aumento de la fuerza contráctil, reduce la precarga, reduce la poscarga y no afecta a la función diastólica. Por eso es un muy buen aporte para el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, solamente aguda. Activa el miocardio aturdido después que se ha hecho una angioplastía coronaria o cuando se hace trombolisis. Aumenta el flujo coronario post la cirugía de las arterias coronarias, mejora la perfusión miocárdica en insuficiencia cardíaca sin causar aumento del consumo de oxígeno. La infusión de levosimendan disminuye los valores normales de proteína 1 en insuficiencia cardíaca congestiva.
Y a las velocidades de difusión recomendada no se produce un aumento de los valores de las categorías cosmáticas. El tratamiento con levosimendan disminuye significativamente los valores de la endotelina 1 en insuficiencia cardíaca. Los resultados de los estudios de la interacción con fármacos humanos, con warfarina, felodipino e itraconazol confirmaron que el levosimendan no inhibe la citocromo P3A4 o la citocromo P2C9. Se administra por vía intravenosa, su absorción es en el tubo digestivo, la proteína es hasta el 98%, tiene una vida media de una hora, el metabolismo es en el intestino un 5%, y la eliminación es el 54% de la dosis se elimina en la orina y el 44% en las heces. Se utiliza en descompensación aguda de insuficiencia cardíaca crónica o en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda de otra índole. Se debe iniciar con una dosis de carga de 6 a 12 microgramos por kilo, perfundida durante 10 minutos, continuar con una perfusión continua de 0.0 microgramos por minuto. Vienen ampollas de 12.5 miligramos en 5 minutos, puede producir un efecto adverso sobre la cabeza, hipotensión, náuseas, taquicardias, extrasístoles, etc. No se debe dar en hipersensibilidad ni embarazo con mucho cuidado solamente si no hay riesgo para el bebé y no se debe dar durante la lactancia. Chicos, esa es una clase así a la carrerita de esto. Sin embargo, yo no puedo dar ese lujo porque lo hemos visto con ustedes en las prácticas, conmigo y con el doctor Cruz y el doctor Pasa. Esperemos que lo que no lo hemos escrito ahora, lo tengan presente de las clases prácticas, pero la ventaja es que eso ya no se usa. Es más, no hay en el mercado, perdón. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte de esta reunión, que es la clase práctica, y nos vamos a reunir con los alumnos, si mal no me equivoco, del grupo B3, ¿no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Empezamos, por favor. Sí, doctor. Pasa Larico Solimar, ¿está?